¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos de invitado especial al ex nadador olímpico mexicano Javier Cariaga. Javier nos platica un poco sobre su libro La meta fue el camino, en donde comparte su experiencia al calificar a los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y Barcelona 92. También nos platica su experiencia al ser presidente de la Federación Mexicana de Natación por 8 años y su actual trabajo con el Comité Olímpico Internacional, ayudando a atletas y entrenadores a hacer la transición de atleta a la vida después del deporte. Estuvo mucho de la plática, aquí se las dejo y espero que les guste. Take your mark. A mí me interesa tener mucho, entonces pues gracias, te agradezco el tiempo que me has Al regalado. contrario, gracias a ti y gracias por tu paciencia, gracias por invitarme. Nos tardamos un poquito en poder organizarlo, de mi parte por lo menos, pero aquí estamos con mucho gusto, Daniel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Sí, yo también, fíjate que pues el podcast no es lo único que hago en mi vida, o sea, también tengo un trabajo y una esposa y perros y todo, entonces cuando puedo, ya sabes que ahorita pues, estamos el lunes en la tarde grabando. Y a mí normalmente me gusta grabar los fines de semana porque tengo un poquito más de tiempo, pero pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Qué bien, así es, ¿no? Es parte de lo que te enseña el deporte, que tú y yo sabemos. Hay que hacer lo que hay que hacer, Exacto. ¿no? Entonces, ¿dónde andas ahorita tú? Porque te la has pasado de gira por todos lados dando conferencias y así. ¿Estás en tu casa o dónde andas? Estoy en mi casa, sí. Sí. Aquí tienes tu casa en Cuernavaca. Ok. Acá andamos. En Cuernavaca vives. Sí, en Cuernavaca. Ok, buenísimo. Fíjate que me Sí. tocó ¿Tú vivir. estás en Austin? No, yo estoy en... Mi número de teléfono del celular sí es de Austin porque lo saqué cuando estaba en la escuela. No fui Ajá. a la Universidad de Texas, fui a otra en San Antonio, pero no sé por qué me tocó el número de Austin cuando saqué el teléfono. Pero yo estoy en Ohio. Fíjate. Sí, Estás en Ohio ahorita tú. sí, Vives en Estados Unidos, órale. correcto. Sí, vivo en Estados Unidos. Llevo acá desde el 2010 que vine para la universidad y ya me quedé. Qué buena onda, Daniel. ¿Y a qué te dedicas? Fí- Además del podcast, claro. Fíjate que estoy en ventas, pero es ventas de una industria ya madura, entonces no es mucho de andar tocando puertas o llamando a gente que no quiere hablar contigo, sino más bien es como... Creo que mucha gente lo caracteriza cazadores o hunters y farmers. Y cazadores y Ajá. granjeros. No sé cómo se pueda traducir al Ajá. español bien. Y esto es más bien como un farmer. Entonces, tengo una lista de clientes a los que les tengo que estar dando mantenimiento. Y en realidad son ventas entre negocios. Entonces, no es mucho de hablar con consumidores, sino más bien con negocios y son muchos contratos que son una vez al año, una vez cada 2 años y ya lo demás del año es más bien estarle dando seguimiento a las órdenes y demanda y cosas así. Ajá. Pero eso es lo Qué que bien. hago y, Qué buena onda, qué y pues llevo haciendo esto ya desde que terminé de nadar en el 2018, ya 5 años y pues está bien. Qué buena onda. Me da la oportunidad de viajar y de tener tiempo mientras que no estoy viajando para hacer ese tipo de cosas. Qué bueno. Y también trabajo desde mi casa, que es de lo que me gusta más. Qué bueno. Qué buena onda. Qué buena onda, Daniel. Tú has hecho diferentes cosas, pues, y lo que me llama mucho la atención de ti, Javier, es que sigues muy, pero súper involucrado en el deporte. Y eso es algo que no se vive mucho, o sea, muchas veces uno deja de competir y das vuelta a la página y empiezas a trabajar en ventas de una industria madura y ahorita pues yo sigo haciendo deporte y sigo con el podcast. Esta es mi manera de mantenerme en la natación, pero tú estás de full, Ajá. estás dando conferencias con el Comité Ajá. Olímpico Internacional, súper interesante. Quiero que me platiques un poco de qué es lo que estás haciendo exactamente ahorita y qué es lo que te llevó a... No sé cómo te quisieras hacer llamar tú, conferencista o autor por tu libro, que ya lo escuché ahorita, platicamos de él. ¿Cómo te caracterizarías tú o qué es lo que haces? Ok. Oye, nada más una pregunta rápida. Sí. Digamos que ya arrancamos o vamos a darle un banderazo de salida, decir, ok, ahorita arrancamos el podcast. No, fíjate que ya arrancamos. A mí me gusta platicar rápido.
empezar casi, casi que sin avisar, Sin pero sí, protocolo. Ajá. ajá, porque siento que cuando la gente, o sea, tú no tanto porque tú tienes mucha experiencia hablando con medios y así, pero cuando estoy entrevistando o platicando con personas más jóvenes, incluyéndome a mí mismo, te pones nervioso cuando sabes que ya empezamos a grabar y así, entonces prefiero empezar a platicar sin decirles y ya empiezan sueltitos, Ajá. pero ya empezamos. Ajá, buenísimo, buena estrategia. Buena estrategia. Mira, pues yo me caracterizaría, te diría que como que con el tiempo me he dado cuenta que lo que a mí me apasiona es acompañar a detonar el potencial de las personas, de los equipos, de las organizaciones. Entonces, sí me quedé en la natación un rato, especialmente, bueno, pues después de nadar, eh, luego me fui a dirigir una escuela de natación y tuve ahí como una sociedad. Luego me fui a la Federación de Natación, estuve ahí 8 años, que fue muy bonito por un lado y por otro lado para mí fue suficiente, ¿no? 8 años porque, en fin, ese es un tema que podemos o no hablar como tú gustes. Después me metí a temas de desarrollo organizacional por la experiencia que tuve de construir una federación, pues prácticamente que no existía. Y luego he ido regresando al deporte, pero no tanto como a la parte competitiva o a promover la parte competitiva, sino como a poder contextualizar debidamente lo que el deporte representa para las personas, ya sea que lo hacen o que lo hicieron, como es el caso, ¿no?, de los proyectos con deportistas olímpicos. Pero que te diría que el eje ahí es el acompañamiento hacia que las personas puedan encontrar en el deporte o realmente para el caso en sus proyectos una satisfacción, una realización, un crecimiento, una plenitud. Ujú. ¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, hacerlo en esta etapa de tu vida. Pues como que vas encontrando, ¿no?, aquello en donde sientes que es tu vocación, tu pasión, tu servicio. Y eso es lo que he ido yo descubriendo, ¿no? Que el propio proceso de yo personalmente vivirlo, el proceso eh, de descubrirte a ti mismo a través del esfuerzo, de construir tus propias habilidades y capacidades personales, de fortalecer tu propio carácter, me ha hecho interesarme en acompañar a otros, intuyendo que es una necesidad profunda de todo ser humano, el sentirse realizado, el encontrar un lugar donde me gusta mucho esta filosofía japonesa, ahorita se me escapa el nombre, pero ahorita me acuerdo, que habla de que tú sientes que encuentras tu propósito cuando haces cosas que tienen que ver con algo que haces bien, algo que te gusta o te apasiona, algo que el mundo necesita y que además encuentras una remuneración Ujú. económica por ella. Cuando encuentras una actividad que cumple con esas 4 características, las personas nos sentimos muy realizados porque podríamos estar hablando de que estamos, digamos, viviendo nuestro propósito personal. Y creo que eso se llega con el paso del tiempo y prueba y error y aprendes, ensayas unas cosas y te das cuenta si es por ahí o no es por ahí. Y ya a mi edad, así es como lo he ido descubriendo, ¿no?, este camino. Ujú. ¿Tú batallaste en ese tipo de temas y es por eso que te dan ganas de ayudar a otros atletas o otros exatletas o no, o es más bien a lo mejor y la experiencia que tuviste con otros atletas que viste que ellos estaban batallando y a lo mejor tú no tanto o de dónde nació? Porque dices que fue como tu llamado o qué es lo que sentías que tenías que hacer ahorita, pero ¿de dónde salió? ¿Fue porque tú batallaste? Sí, 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 sí. Digamos que yo sí batallé. O sea, batallé, siento que la carrera que estudié, a pesar de que me gustó y me apasionó, no era algo que yo quería ejercer. Entonces, digamos que Ujú. el proceso académico me fortaleció en mis propias habilidades de poder aprender y de poder transferir el aprendizaje en acción, pero no tanto en el campo, ¿no? Ujú. En el campo que estudié nunca me desenvolví. Y sí, la verdad es Ujú. que ha sido un proceso como de ir encontrando el camino. Entonces, yo te podría decir que sí, ¿no?, que sí batallé en ese sentido y que me gusta pensar que puedo ayudar y acompañar a otros a que encuentren su propio camino. Y sobre todo Ujú. desde una perspectiva, Daniel, que
la realización está en el camino, ¿no? La realización está en el compromiso, en dedicarte a aquello que a ti te apasiona. El resultado se da por consecuencia de esa pasión, de ese compromiso con la excelencia, esa resiliencia. Y tú como atleta de alto rendimiento lo sabes, o sea, sabes que Ujú. no eres el mismo, ¿no? Tú, Daniel, no serías quien eres si no hubieras vivido lo que es el deporte de alto rendimiento, por todo lo que implica, por todo el esfuerzo que implica, por todo el crecimiento, por toda la vulnerabilidad que implica. Entonces, cuando tú caminas un sendero en el cual deseas algo y lo quieres conquistar y te avientas por ese camino, es el camino lo que realmente te va ayudando a ser pleno, ¿no? El resultado ya es una consecuencia o una cereza del pastel. Exacto. Sí, fíjate que otra de las razones por las que te quería invitar mucho al podcast es porque después de leer tu libro y ver lo que andas haciendo, porque hace poquito abriste tu Instagram, ¿verdad? No hace mucho que tenías Instagram. Hace poquito, ajá. O sea, hace bastante. Hace No, poquito, sí, hace porque poquito. te viene el Instagram y compartes bastante y no tenías, cuando recién te empecé a seguir, no tenías muchos seguidores. Dije, ah, mira, pues ¿por qué no tiene tantos seguidores si está bastante activo en la red? Y vi lo que estás haciendo y en lo que estás trabajando y me llama mucho, mucho la atención porque es parte de lo que yo quiero atacar aquí con el podcast. Me gusta mucho hablar con gente, por lo general, en el mundo de la natación y, y que me platiquen de sus experiencias y que mucha gente que escucha el podcast se sienten relacionados con esa historia Claro. y se dan cuenta que a lo mejor y no son los únicos que están batallando y ven que hasta los olímpicos batallan igual que la historia no siempre es fácil para los olímpicos. O sea, no por el hecho de que fueron a las Olimpiadas significa que tienen todo fácil. Y tú eres un claro ejemplo que fuiste a dos Olimpiadas en Seúl y en Barcelona. Y en el libro pues explicaste todos los obstáculos que te tuviste que enfrentar y cómo los superaste y eso me gustó mucho tu historia y es exactamente lo que quiero, unas de las cosas, porque a mí me gusta también mucho el podcast de platicar con las personas y yo también aprender para mí mismo, creo que cuando lo empecé o cuando empecé a agarrar este formato fue también un poquito terapéutico para mí, porque yo también batallé cuando me retiré de la natación y era estar hablando con otros deportistas y ver las cosas que estaban pasando y cómo lo lograron superar, a mí también me ayudaba y me sigue ayudando. Entonces, me gusta mucho tu historia, me gusta mucho lo que estás haciendo y me gustó mucho tu libro que el nombre, la meta fue el camino, haz de cuenta que yo podría poner ese eslogan en el podcast también, porque es en lo que nos enfocamos casi 100% en todos los episodios, que toda la gente se queda con los resultados, con los tiempos, con cómo me fue en esta competencia, cómo me fue en aquella competencia, pero y si pasé a las Olimpiadas, si no pasé a las Olimpiadas, si pasé a un nacional, y al final de cuentas es en la persona en la que te conviertes, lo que vale la pena, Así es. todos esos sacrificios, ese trabajo duro. Entonces, platícame un poquito de tu libro, porque creo que escuché por ahí que duraste como 10 años en escribirlo o algo así. Sí. Bueno, gracias, Daniel, de acuerdo con todo lo que dices. Duré, más bien desde que lo empecé a que lo Ajá, publiqué, fueron 14 años, pero no quiere decir que 14. todos esos 14 años estuve dándole, porque Ajá. los primeros capítulos los escribí en 2009, pero luego paré. En 2016 ya me puse firme la intención de escribirlo y me di cuenta que llevaba menos de lo que yo pensaba, ¿no? Pero ahí sí ya Ujú. me puse serio, le empecé a dar estructura porque no me fue difícil decidir exactamente cuál era el foco, cuál era digamos, como nadador. Yo decía, me gustaría, hay muchas cosas que quiero decirle a un nadador, pero también hay muchas cosas que quiero decirle a una persona que no sea nadadora. Y me gustaría también hablar como con los papás, ¿no? Entonces me costó como mucho trabajo ir encontrando exactamente el balance. Entonces, ya cuando lo empecé a escribir en 2016, lo terminé como una primera versión en 2017. Luego me metí a un taller de literatura de Mónica Lavín y lo talleré durante 2 años.
¿no? Cada capítulo lo llevas, te escuchan, lo hablas, lo mejoras, ¿no? Luego lo terminé, luego lo revisó otra persona, luego lo revisó otra persona, luego lo revisó otra persona. O sea, como que es un libro muy cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces me tardé por eso. Y fue un proceso, por un lado, como terapéutico, fue un proceso de entendimiento personal, de acomodar las piezas dentro de mí, emocionales y mentales, pero siempre tuvo la intención de poder ser te diría yo, como algo donde la gente se pudiera espejear. O sea, todos tenemos nuestro propio lado interno que no compartimos, donde están nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros desafíos. Y yo quise compartirlos porque muchas veces uno piensa, es que alguien, por ejemplo, ¿no? Ganó una medalla olímpica y entonces, bueno, seguro nació ya así, ¿no? Nació así como predeterminado para eso. Y luego conoces la historia y te das cuenta que no, que nada está predeterminado, es un paquete de probabilidades y tú tienes que ver cómo juegas tus cartas. Y decisión que tomas, que viene acompañada de una acción decidida, te abre horizontes de posibilidades y nuevos horizontes de posibilidades. Entonces yo lo que me di cuenta también en retrospectiva, porque ahí sí creo que pues tú me vas a entender, o sea, como deportista tú te fijas la meta de ganar o ¿no? de bajar tu marca, de romper un récord. Y al principio, si no lo logras, te sientes decepcionado porque tú tienes esa meta. Entonces, a mí, al mero principio, cuando yo al final de mi carrera había deseado ganar una medalla, al principio me sentí decepcionado de no ganarla. Pero ya cuando lo ves en el contexto amplio, pues te das cuenta que lo más importante fue, por ejemplo, nunca darse por vencido, ¿no? Como que nunca en realidad creo yo que tuve en mis condiciones la posibilidad de ganar esa medalla por las circunstancias que platico en el libro. Pero lo que sí es claro es que cuando tienes esa convicción de alcanzar una meta, y sobre todo si te la planteas como una meta ambiciosa, pues te tienes que articular de una manera más agresiva. Entonces llegas más lejos que si tu meta es muy corta. Y eso no quiere decir tampoco que pongas una meta tan ambiciosa que sea de alguna manera como increíble para ti, que no te la creas, ¿no? Entonces tiene que haber un balance entre que sea suficientemente ambiciosa y suficientemente creíble. Y bueno, pues un poquito así fue como yo lo viví y lo quise compartir, pero también como para darle voz a ti y a todo deportista de alto rendimiento, porque el camino es el mismo. Es un camino donde te pones una meta, le pones el corazón, tienes decepciones, te tienes que levantar, tienes que encontrar una mejor forma de hacerlo, tienes que hacer una estrategia y vas aprendiendo y vas creciendo y vas aprendiendo y vas creando relaciones, amistades para la vida. Y en el proceso, como tú bien lo dijiste, eres otra persona al terminar. A veces ganas o a veces cumples la meta tal cual la querías y pues qué padre. Hay veces que no, pero más importante que la meta es esa convicción con alcanzar la meta, porque una cosa sí es segura, tenemos el fracaso garantizado si no nos atrevemos, ¿no? Eso sí es seguro. Es verdad. Oye, ¿me escuchas bien? ¿Está bien la conexión? Sí te escucho bien, pero creo que hay un poquito de retraso en mi voz hacia ti. Sí, bueno, eso no lo veo yo como problema, pero si tú me escuchas bien, perfecto. Te escucho bien y este programa que estamos usando hace la grabación en mi computadora de mi voz y y en tu computadora tu voz. Entonces, al final las grabaciones van a ser de mejor calidad de lo que tú me escuchas y de lo que yo te escucho ahorita. Ok, perfecto. ¿Ok? Pero sí, concuerdo 100% con lo que me estás diciendo, Javier. Y es algo también, un mensaje que yo siempre digo aquí en el podcast, de que sí pónganse metas y pónganse metas duras. Aunque también siempre digo, enfóquense, disfruten en lo que están haciendo ahorita porque se va a acabar. Y en realidad la natación es una parte muy pequeña de tu vida. O sea, por más que hayas nadado, yo nadé por más de 20 años, fue mi carrera deportiva. No todos los 20 años fueron en alto rendimiento, yo creo que fueron unos 10. Pero en realidad, si llego a vivir a los 80 años, 90 años, o sea, ¿qué tanto es de tu vida en general? Entonces, una vez que la pones en esa perspectiva, es un poquito más fácil dar el siguiente paso y decir, ok, ya se terminó esta etapa en mi vida, pero
pero eso lo podemos decir tú y yo con más facilidad y tú más que yo, porque tú llevas más tiempo y más experiencias después del deporte de lo que yo llevo. Pero la gente que está ahorita en centroamericanos que están compitiendo ahorita y que les está yendo bien o a lo mejor no les está yendo tan bien, entrenaron todos estos años y para esta competencia es difícil ponerlo en la perspectiva que tú y yo la tenemos porque hasta ahí van, o sea, ese es el camino, van hasta la parte en sus vidas donde la natación es todo. Entonces se me hace que es súper, súper difícil pensar de esa manera cuando estás en tu apogeo en la natación. Claro. Y fíjate, una cosa que es muy importante y qué bueno que estés tú abriendo este espacio, que esa transición, ¿no? De ser un deportista de alto rendimiento a empezar otras etapas de tu vida, vamos a suponer profesionales, ¿no? O Ujú. académicas, dependiendo si no has terminado como esa parte. Hoy está como cada vez más entendido que hay una complejidad muy alta y el Comité Olímpico Internacional está poniendo foco en eso y haciendo cosas para tratar de mitigar el impacto que tiene la transición de ser deportista Ujú. digamos, a incorporarte al mundo profesional. Y lo han identificado en todos, es decir, en todo, por ejemplo, el que llega a un alto nivel de alto rendimiento, sea que gane una medalla olímpica, vaya a unos Juegos Olímpicos o se quede cerca de ir a unos Juegos Olímpicos, pero le dedicó 10, 15 años de su vida, la transición a otra parte de tu vida es muy difícil. Hay algunos documentales, por ejemplo, hay uno en particular que si no lo has visto te lo recomiendo mucho, que se llama The Weight of Gold, ¿no? De Michael Phelps, el peso del oro, y habla de toda esa complejidad en la parte mental. ¿Por qué? Porque cuando tú has tenido un hiperenfoque en una meta, cuando has tenido un Ujú. hiperenfoque donde sacas de tu vida todo lo que no le aporta y haces muchos sacrificios que en ese momento no te pesan, está bien, dejas de vivir de una manera, de tal vez de tener una vida social determinada porque tienes un hiperenfoque, todo eso está bien. Llegas, cumples la meta, ganas la medalla olímpica, vas a los Juegos Olímpicos o haces tu mejor marca o no lo haces, pero llegas hasta donde dices ya hasta aquí y luego no es tan fácil decir cómo me articulo de esa manera apasionada con cualquier otro aspecto de mi vida, cómo puedo encontrar esas metas o esas cosas que te atraen. Entonces, para mí fue muy difícil cuando me retiré de la natación encontrar el camino y ahora me doy cuenta que no fue algo excepcional, que es más bien casi te diría yo que la regla. Y estos cursos que hoy doy con el Comité Olímpico, ayudando a deportistas a hacer una transición de carrera con más orden o con más recursos, es producto de haber identificado lo complicado que es, ¿no? Entonces, eso también es importante que los chavos que te escuchan se den cuenta. O sea, hay que poner el corazón y hay que irse dando cuenta que va a haber una vida después de la natación y eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Sí, y ese programa que estás haciendo con el Comité Olímpico Internacional, este, creo que me inscribí a uno de los talleres o de las pláticas, pero se me empalmó con otro compromiso que tenía, entonces no pude asistir. Quería tener la experiencia antes de platicar contigo para platicarlo un poquito más, pero no sé si me puedes decir algunos detalles de lo que se trata y quién puede inscribirse, porque yo pensé que cuando me metí a la liga que salía en el Instagram, creo que es donde salía, pensé que me iban a decir que si era olímpico o no era olímpico, o si era atleta actual, y no, o sea, no, o sea, yo me pude haber inscrito sin tener que haber sido atleta actual y tampoco que que haya calificado a las Olimpiadas. Entonces, ¿para quién es ese curso y cómo le hacen para promoverlo? Sí. No, tienes toda la razón. Es una iniciativa que puedes tomar cualquier deportista, entrenador también, para tener mejores herramientas. Te diría yo dos Ujú. cosas, o para navegar tu carrera como deportista, pero a la vez ir como construyendo habilidades que te sirvan en la vida profesional, o para cuando ya acabaste tu carrera como deportista, hacer sentido del valor que tuvo tu vida como deportista hoy día que eres un profesionista. ¿Quiénes los ofrecen? Bueno, es un contenido que desarrolló el Comité Olímpico Internacional y se ofrece a través de los comités olímpicos.
pero generalmente son convocatorias abiertas para cualquier deportista de alto rendimiento. Entonces sí vale la pena que la próxima vez que lo ofrezcan, es más, en cuanto yo me entere que lo están ofreciendo, te avise, incluso lo puedas difundir tú en tu comunidad y más personas puedan tomarlo. El curso, ¿de qué va? El primero se llama autodescubrimiento. Entonces busca que las personas tengamos mejor sensibilidad sobre lo que ellos llaman tus superpoderes, que son desde tus habilidades natas, ¿no? Tu tipo de personalidad, pero también todas las habilidades que desarrollaste en la natación. Entonces, por ejemplo, te ponen un ejemplo, ahora que está tan de moda, ¿no? El tema de que los atletas están encontrando o teniendo que buscar financiamiento para sus viajes y que o venden café o venden toallas así. Te dice, oye, ¿alguna vez tuviste tú que levantar dinero para ir a un viaje? Sí, bueno, a ver, ¿qué habilidades desarrollaste? Bueno, pues desarrollé como una visión empresarial, emprendedurismo, administración, ser un vocero, comunicación efectiva. Ok, bueno, esas son habilidades que te sirven en el mundo profesional. Entonces tú puedes decir que eres una persona con habilidades de emprendedurismo, que has tenido, y pones los ejemplos. Tuve la necesidad de generar una campaña de recaudación de fondos para ir al campeonato nacional o mundial de no sé qué, vendimos café, de esto sacamos tanto dinero y pudimos pagar el viaje, ¿no? Entonces ves tus logros ahí. Entonces se trata de ayudar a las personas, a los deportistas, a comprender estas habilidades que desarrollas como deportista y que te sirven en el mundo profesional. Y no de pronto decir, sí, caray, pero es que mis compañeros del colegio llevan ya 4 o 5 años trabajando, ya ascendieron en la organización mientras yo he seguido siendo deportista. Está bien, son caminos diferentes, nada más no dejes de ver lo que tú has desarrollado y eso tiene valor y es un valor único porque un deportista de alto rendimiento sabe fijar metas, sabe que las cosas no se dan y como dijiste al principio del programa, hay que hacer lo que hay que hacer. Un deportista de alto rendimiento sabe que si hay que levantarse a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana te levantas. Si hay que nadar lo que hay que nadar, lo haces. Entonces es ayudar a comprender que va a haber una transición, que va a ser difícil, pero que vienes bien equipado, ¿no? Ok. Esa es la parte de autodescubrimiento. Y no tiene ningún costo esto, ¿verdad? No, y el segundo taller se llama Construyendo un currículum, un CV poderoso. Y entonces les damos las técnicas como para decir, ok, todo esto que sé que soy y que traigo conmigo, ¿cómo lo organizo en un currículum que sea poderoso, que esté debidamente redactado para el tipo de oportunidad que estoy buscando? Entonces el segundo curso como tal es una metodología para desarrollar tu currículum Ok. Y estos talleres, y no eso tienen costo. esto es lo que se considera uno de los talleres, o esta es otra cosa. No son los dos talleres. El primero se llama Ok, Autodescubrimiento, son 4 módulos de 2 horas. Y el segundo se llama Un CV poderoso o ganador y son 2 módulos de 2 horas. ok. Y estos se ofrecen en persona y también se ofrecen a través en línea. Sí, ahora post pandemia la mayoría ya se ofrecen en persona, pero recientemente el que hubo lo organizó la Comisión de Atletas del Comité Olímpico y fue en línea. Entonces, Ok, yo creo que van a seguir ofreciendo ambos. ok. Qué buena onda y está muy interesante. Creo que cuando yo estaba nadando todavía en el 2000, creo que era en el 2015 o a principios del 2016, creo que me llegó un correo del Comité Olímpico Internacional o uno de mis compañeros del equipo me dijo que había este programa de Athlete 365. No le presté mucha atención, la verdad. Me hubiera gustado haberle prestado atención. Entonces, pues si alguien lo está escuchando y aunque no les interese ahorita, por lo menos que se metan a ver de qué se trata y se metan por lo menos a un módulo para que vean, o sea, si les puede servir. Fíjate, ahorita que mencionaste la plataforma de Athlete 365, es una plataforma donde Ujú. cualquier deportista se puede registrar y tiene esos cursos y tiene otros de contenido, perdón, de inscripción gratuita y tiene otra serie de recursos. Algunos son síncronos, a otros son asíncronos y lo puede consultar cada quien cuando quiera,
pero de verdad es una plataforma que tiene mucho valor para un deportista. Así que qué bueno que conoces esa plataforma. Igual échate un clavado para que veas incluso para ti qué tipo de contenido y de cursos Sí, pueden ser atractivos, ¿no? sí, está muy, muy interesante. Y qué padre que estás haciendo que estés ayudando a este tipo de movimientos, Javier. Me da mucho gusto y poquita envidia, porque a mí me encanta también todos ¿No? estos temas y entre más personas ayude uno, pues mejor. No, bueno, qué bueno que lo estés comentando porque ahí estamos los dos en sintonía y seguro se te van a abrir oportunidades y cuenta conmigo para que cualquier oportunidad que vea yo que puede ser interesante para ti, si esto te gusta, encantadísimo de hacértela llegar. Ok, sale, gracias, te lo agradezco, Javier. Y ya ahorita regresándonos un poquito a tu libro, ¿hay algún capítulo que fue tu favorito de Mm, escribir o de leer? Porque me imagino que leíste todos muchas veces. sí, No claro. sé si hay uno específico era tu favorito. Sí, sí, claro. Sí, ¿me permites un segunditito? No me tardo ni 2 segundos, Sí, permítame. Ah, ahora sí ya. ya. Te decía que prendí el ventilador, no sé si se escuche. No, muy poquito. Yo también tengo el mío prendido porque ya se está poniendo caluroso hasta en ¿No? Ohio. Sí, 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 está fuerte. Sí. Mira, yo creo que el libro, como, bueno, tú que ya lo leíste, sabes que en el fondo también tiene como un corte más de ser humano que de deportista. Es decir, sí habla también del deporte, por supuesto, pero también habla de los dolores de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, por ejemplo, el hecho de que mi hermana muriera eso es pues mucho más importante para mí que cualquier otra cosa que haya hecho yo en el deporte. Es decir, para Ujú. mí el parteaguas en mi vida es que mi hermana muriera cuando yo estaba entrenando y ella era una súper promotora y un apoyo incondicional mío y eso me hizo también como comprometerme aún más con mi proyecto deportivo. Pero lo más importante fue el cómo acomodas una pérdida, ¿no? Entonces, si el libro habla del deporte y habla del compromiso de llegar a unos Juegos Olímpicos, pero también le habla quizás a una persona que sabe lo que es el dolor de perder a un ser amado y cómo tienes que encontrar la manera de vivir con ese dolor, de acomodarlo y a la vez seguir viviendo, ¿no? Y poco a poco reconectando con la alegría de vivir más allá del propio dolor que representa. Y esa es Ujú. una parte que a mí me gustó mucho porque no siempre se habla, ¿no? La gente no siempre habla de sus dolores y incluso te diría Ujú. yo que descubrí que la motivación, ¿no? Para llegar a un logro deportivo va a veces más allá de tu propio sueño. Es decir, había en mi caso, por ejemplo, tanto desde un compromiso, un deseo de honrar, ¿no? A la memoria de mi hermana, una necesidad incluso de eximir una culpa mal entendida, pero en ese momento así asumida. Y luego la otra parte que a mí me gustó muchísimo fue la parte del plan X y cómo mi familia se cerró filas alrededor mío en un proyecto que a todas luces parecía una absoluta locura, porque yo tenía solo 4 meses para clasificar a los juegos, ¿no? 4 meses para el selectivo, 4 meses, imagínate, 4 meses. Y estaba yo con cero condición física. Y en 4 meses hice mi mejor marca y 2 meses después otra vez mi mejor marca y en esa temporada de 6 meses después de estar inactivo recorté 3 segundos a un 200 pecho que pues jamás le hubiera recortado eso antes en varias temporadas, ¿no? Entonces Ujú. esa parte a mí me hizo ver primero, ¿no? Que nunca subestimemos el valor de la familia, ¿no? Lo que podemos hacer por nuestros seres queridos y en conjunto con ellos, porque además de que logramos eso nos divertimos. Lo otro es Ujú. la capacidad que tenemos cuando estás dispuesto a comprometerte con una meta de verdad y a quemar tus naves y a lanzarte con todo. Es increíble lo que podemos conquistar, pero tenemos que atrevernos y atrevernos incluso te diría al grado de atrevernos a fracasar. O sea, porque cuando tú te lanzas a un proyecto de altos vuelos no tienes el éxito garantizado y tienes que estar dispuesto a quemar tus naves incluso con el riesgo de fracasar. Entonces, te diría Ujú. yo que eso, ¿no? O sea, descubrir el potencial humano que tenemos. Y una tercer parte fue el comprender a la larga
que todo esto que te estoy contando es lo más importante. Y el resultado se vuelve, o el llamado a unos Juegos Olímpicos se vuelve un pretexto, se vuelve una razón, un motivo por el cual empeñar tu vida en algo de valor y a través de eso descubrirte a ti mismo, descubrirte, ¿no? Queriendo decir con descubrirte que quitas lo que cubre. Sí, al tú descubrirte, descubres quién tú eres porque le quitaste el velo y te puedes dar cuenta, ¿no? Que eres un ser humano integral con el derecho, ¿no? De ser pleno y de ser feliz aquí en esta tierra, incluso más allá del dolor que incluye vivir, ¿no? Entonces yo siento, a mí me gustó mucho porque al final fue te diría yo, un ejercicio de introspección y autodescubrimiento al escribirlo. 2, una forma de agradecer y de reconocerle a mi familia su apoyo. Y 3, una manera de compartirme de tal forma que pueda otra persona ver su propia vida reflejada y eso le inspire a vivir con más libertad, con más valentía, sin tanto miedo a que, híjole, si no lo logro, bueno, y si no lo logras, pues no pasa nada, pero inténtalo, o sea, no va a pasar nada. Sí, sí, Entonces, exactamente. como que Y cada capítulo, cada parte del libro me fue gustando, me gustó mucho lo que aprendí en Seúl, de decir, híjole, sí estuvo padre soñar con ir, pero ¿por qué no soñé con ganar? Y si sueño con ganar, ¿qué pasaría, no? Y cómo tú vas rompiendo tus techos de cristal y, no sé, a mí me gustó, he tenido muy buenos comentarios, tanto de deportistas, como de papás de deportistas, como de personas que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Y eso a mí me llena de alegría, la verdad. sí, no, está muy, muy padre el libro, me gustó mucho. No soy muy libroso yo, no un gran lector para nada. De hecho, soy muy raro porque encuentro un libro y me clavo y empiezo a leer capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo y así es en un avión o algo así. Y luego llego a mi destino y luego de regreso me topé con una serie que quería ver, entonces veo la serie y dejo el libro por días, semanas o hasta Ajá, meses y luego lo agarro otra vez sí, y otra vez me clavo. sí. Entonces, no soy constante, pero sí me gusta leer pues cuando me clavo y eso me pasó con el tuyo, que lo empecé y empecé súper clavado y luego pasaron más cosas en mi vida y lo dejé de leer un rato y luego lo agarré otra vez y lo terminé otra vez súper rápido. Entonces, Qué esas bueno. cosas que tú me dijiste, eh, primero la que me contaste, la muerte de tu hermana, que nos compartiste muchos detalles que a lo mejor mucha gente no le gusta compartir porque pues es triste, es revivir algo que a lo mejor nunca en tu vida quisieras vivir otra vez ni le deseas a nadie, pero no eres la única persona a la que le ha pasado eso. Yo tengo la suerte que nunca he perdido a alguien tan cercano como a un hermano, una hermana, Sí, sí. un padre o algo así. Entonces, yo no puedo relacionarme con el tipo de sentimiento que tú platicaste ahí, pero no me quiero imaginar en el dolor. Pero también pienso que mucha gente que ha tenido esa experiencia, también, como dices tú, muchas veces cuando estás trabajando para algo tan grande, el simple hecho de tú quererlo es grande, pero cuando quieres, como tú dijiste, honrar la vida de tu hermana o tu relación con tu hermana, es algo mucho, mucho más grande que a lo mejor y te lleva a niveles de entrenamiento o niveles mentales niveles fuertes mentales que nunca llegarías si no fuera por ese evento que viviste y esa fuerza que adquiriste al superarlo. Entonces, está súper interesante. No me consta nada de lo que dijiste ahí porque no me ha pasado a mí, pero me imagino que muchas personas lo sienten. Y no sé si estoy haciendo sentido con lo que estás diciendo, porque como te digo, no Sí, tengo la sí, sí. experiencia, pero es lo que me imagino, pues. Sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Mira, alguien que ya lo ha vivido, como fue mi caso, pues tienes que definirte un poco, ¿no? Ahí te plantea, son las preguntas profundas de la vida. ¿Y qué pasa, no? Cuando se muere el cuerpo, qué es lo que tú crees que pasa con la vida? ¿La vida termina, no termina? Son preguntas importantísimas que cada ser humano se tiene que responder. Y yo comparto mis respuestas porque sé que es un proceso muy doloroso, pero también es un proceso, ¿cómo te diré?
del cual no te salvas en la vida. En la vida vas a vivir pérdidas. Y esas pérdidas, entendidas como una realidad dentro de esta existencia, pueden ser incluidas dentro de una vida que tú sigas siendo un ser humano agradecido y feliz. Entonces, esa es como la forma en la que yo quise compartir, porque yo sé que mucha gente ha vivido pérdidas y no logra a veces salir de ellas, ¿ves? Y siente casi que no tiene derecho a ser feliz, ¿no? Y para quien no lo haya vivido, bueno, pues por lo menos es como una referencia, ¿no? Una referencia, porque la realidad, y de verdad deseo que eso no sea algo que tú vivas pronto de ninguna manera, pues llega un momento que por la ley natural, pues nuestros padres deberían partir antes que nosotros, entonces no podemos evitar el hecho de que vamos a enfrentar la pérdida de un ser amado, ¿no? Y tenemos que tener nuestra propia historia mental de qué representa, qué significa y relacionarnos, definir cómo te vas a relacionar con la pérdida, ¿no? Y la relación puede ser positiva a pesar del dolor. Entonces yo partí desde un lugar muy oscuro en términos de la pérdida de mi hermana, y lo que narro es cómo ese lugar se fue iluminando y fui encontrando el equilibrio y la comprensión profunda, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso eso, o sea, de verdad que lo hago en el sentido de que para mí mi misión es servir, es acompañar y de manera muy consciente comparto cosas muy privadas como una manera también de servir y de ayudar a otros, ¿no? No, pues te lo agradezco y seguramente mucha gente te lo agradece también. De ser tan, ¿cómo se dice? Tan transparente. Creo que, Sí, creo que ayuda mucho a dar perspectiva. sí. Y Esa, la otra cosa esa es una que... de las cosas que mucha gente. Sí. Sí, no, te decía que esa es una de las cosas, sobre todo que la gente que no es deportista me ha agradecido, porque muchas personas que lo han leído, pues son personas de mi edad o mayores que han tenido enfrentamientos con la pérdida y les ha ayudado a hacer sentido, ¿no? De sus propias pérdidas. Pero perdón, te interrumpí, adelante, Daniel. No, es que te digo que mi sonido está un poquito retrasado para ti, pero no te preocupes. La otra cosa que mencionaste era el proyecto X con tu familia, que también estuvo, es una locura, que no podía creer que todos estaban tan puestos para ser parte del proyecto. Y como dices tú que tenías nomás 4 meses para prepararte y como ibas contando la historia y que estabas haciendo de todo para poder lograr la Sí, calificación. Cada historia que ponías ahí yo estaba como que no es posible, sobre todo cuando hiciste que estamos aquí compartiendo unas cosas del libro, pero ojalá la gente le dé más ganas de leerlo mientras que platicamos. Pero cuando dijiste del simulacro, cuando hiciste el simulacro en Huastepec, en Huastepec. híjole, no, dije, no es posible. Después de todo ese trabajo y que haya sido ese resultado, estuvo muy bueno y claro que después Sí, pues no te lo esperas porque todo va pintando como que a lo mejor y no va a funcionar y al final de cuentas funciona. Está muy padre esa historia del proyecto sí, X. Es la importancia, la super importancia del apoyo familiar cuando... Y creo que es lo que dices sí, exactamente en el libro, que una medalla o una calificación olímpica no es una sola persona, es un equipo gigantesco que está atrás de esa persona y entre todos están, sí, sí, están dándole. sí. Sí, y fíjate, para todos ellos también fue muy satisfactorio. Fue entre un Mm. juego y un altísimo compromiso. Y yo si hoy alguien me dice, oye, no, llevo 7 meses fuera de entrenamiento y tengo 4 meses para el selectivo olímpico, ¿tú crees que lo logré? Probablemente mi respuesta sería, estás loco, ¿no? Pero qué curioso es que cuando eso no entra en tu cabeza como una posibilidad de no lograrlo, es increíble lo que se da. Es un Ujú. ejemplo que no podemos olvidar, o sea, en realidad tenemos un potencial enorme, ¿no? Yo hoy hablo mucho de eso, ¿no? De detonar nuestro potencial, que quiere decir conocerlo, comprenderlo y usarlo, ¿no? Y que la verdad fue muy curioso, muy, muy curioso. El simulacro, las visualizaciones, la sustancia X, en fin, ¿no? Miles de cosas que fueron muy divertidas y muy, al final muy
muy útiles o que aportaron mucho, ¿no? Para el resultado final. Ujú. Sí, fíjate que una de esas anécdotas que compartiste me identificaba mucho yo porque hubo una etapa en mi carrera deportiva en donde estaba entrenando y estudiando en una universidad que no era tan buena, que de hecho es aquí como una hora de donde vivo ahorita en Ohio. Y, y el programa era muy nuevo, era el primer año del programa, entonces el nivel era muy bajo. Y era mi primer año de universidad. Y yo cuando vine a la universidad vine a nadar. Yo no venía a estudiar, yo venía a nadar y qué bueno que me dan la oportunidad de estudiar. Y, los entrenamientos eran de muy bajo nivel. Se terminó la temporada en conferencia. Nadie pasó a los nacionales, entonces ya nadie se podía nadar. O sea, no iban a nadar hasta agosto. Y yo no había albercas donde entrenar, entonces yo todavía tenía la Olimpiada Nacional para prepararme, para calificar a el Mundial de Shanghái. Y no tenía cómo entrenar, entonces estaban buscando mil maneras de cómo mejorar sin tener que nadar. Entonces también vi lo de dejarme las uñas largas, vi lo de la visualización. Hice tanta visualización antes esto no fue para la Olimpiada, esto fue para conferencia, porque cuando me quería transferir, me dijo mi entrenadora que tenía que quedarme hasta conferencia y luego y ella me firmaba la carta de liberación para hablar con otras escuelas. Entonces, como el entrenamiento no era tan bueno, yo tenía que tener buenos resultados para que la gente o las otras escuelas estuvieran interesados y me ofrecieran beca como tenía acá en Ohio. Entonces hice de todo también, me puse a visualizar como loco todos los días, muchas horas al día. Y sí, o sea, me fue muy muy bien en esa competencia de conferencia y conseguí otra universidad, me transferí, pero me acuerdo específicamente del 400 combinado porque creo que en toda mi carrera de natación, esa prueba fue la única en la que me eché el clavado y cuando toqué la pared no me acordé absolutamente de nada de la prueba, no me cansé, aunque leía a toda velocidad, porque la visualicé tantas veces en mi cabeza que casi que se sentía como otra visualización más. O sea, todo salió exactamente como lo visualicé. Entonces, esa herramienta a mí me sirvió mucho. Y vi que tú también, que tú fuiste, pero tú te fuiste a otro nivel. Tú fuiste a hablar con el Dr. Pepper, creo que Con sí, Eric se Pepper. llama así. Sí, Qué interesante. sí. No, qué interesante lo que me cuentas, Daniel, qué buena onda. Y es nada más un testimonio más, ¿no? Del Ujú, valor que tiene cuando tú haces un enfoque integral, ¿no? Mente, cuerpo, emociones y entrenas todos los niveles y no dejas ahora sí que dicen piedras sin voltear, ¿no? O títeres ujú. sin cabeza, o sea, le buscas por todos lados. Y esas son esas habilidades del deportista, Sí. que luego las puedes desplegar en el trabajo. No es por aquí, pues le encuentro por dónde, ¿no? Ujú. Y qué padre que existe las redes sociales y que escribiste tu libro porque si no hubiera sido de esa manera, yo no hubiera sabido quién eras tú. No me hubiera metido a leer tu libro, no me hubiera reído creo que era la sustancia X, era lo que lo que se empezó a descarapelar en tu Sí, cuerpo. la sustancia X. Buenísimo, ¿no? Es que todas esas historias y luego la otra cosa es que también, este, que se me hizo súper interesante que hace el principio del libro, que mencionabas que entrenaste con Dave Salo, cuando Salo estaba apenas Sí, empezando a entrenar en la Universidad de Southern California. Qué interesante, qué sí, padre que sí, te sí, tocó sí. esa experiencia entrenar con él. Sí, no, además es un gran amigo. Fíjate, ¿no? Como en mi época la técnica de entrenamiento era kilómetros, kilómetros, kilómetros en paso aeróbico, fueras lo que fueras, pechista, dorsista, mariposista, cronista, Ujú, fondista, velocista, imagínate, ¿no? Y llego a la universidad, me encuentro con Salo, está terminando su tesis de doctorado y me cuenta que él pues no cree en eso, él cree en la intensidad, en los pasos, en hacer entrenamientos muy dirigidos hacia la prueba que quieres maximizar tu rendimiento. Y yo, Dave, yo creo en eso totalmente. Una vez a la semana nos íbamos a comer y platicábamos de eso y entonces yo empezaba a encontrar maneras de escabuirme al carril que él controlaba y me ponía series muchísimo ujú, más divertidas. Y él, por ejemplo,
Él dejó de nadar, él fue nadador de college, dejó de nadar, hizo su tesis doctoral y para su tesis doctoral hizo un experimento. Y su experimento era nadar 800 metros libres. Entonces nadó 800. Y luego toda la semana nadaba 60-25 a máxima velocidad cada un minuto. 2 días, un día largo y suave, 2 días eso, un día y luego el sábado se volvía a checar el 800, 8 semanas. Y dice que hizo mejor, logró hacer mejor marca que la que había hecho como deportista activo en college, ya años después, simplemente como doctor estudiando su maestría. Y ahí fue que se fue convenciendo, hizo todo el research y bueno, pues ya. O sea, Salo al final hoy tiene no sé cuántas, pero pues por ahí de 10 medallas olímpicas, ¿no? Desde Amanda Beard, la primer pechista que tuvo, ya hasta ni me acuerdo de su nombre, pero que era buenísima en el 96, Aaron Pearsall, Jason Lisak, todos ellos son nadadores ¿no? El que ganó el 800, el 1500, que es de Túnez, Meluli. ajá, Usama Meluli, que después ganó los 10 kilómetros. Entonces, hoy ha cambiado mucho. Yo siento que él tuvo mucho que ver con revolucionar la lógica, ¿no? De cómo se entrena. Y sí, sigue siendo un gran amigo. Sí, no, Sarlo, mis respetos y pues todavía es una leyenda de la natación internacional ahorita y pues qué padre que te tocó a ti entrenar con él cuando Sí, apenas estaba iniciando sus carreras, porque quién hubiera sabido que cuando estabas tú entrenando con él iba a llegar a donde está ahorita parado. claro, Muy padre. claro. Ella es muy chistoso, tiene una voz muy fuerte, tiene un gran sentido del humor. Y entonces Dave me decía, vas a hacer esto, ¿no? Yo le decía, ¿Are you sure, Dave? Yes, I'm sure, Javier. Entonces todo el tiempo, ahora cada vez que me lo encuentro me dice, ¿Are you sure, Dave? ¿Are you sure? O sea, no se le olvida de que yo todo el tiempo lo cuestionaba. ¿Are you sure, Dave? Yes, I'm sure. Mm. Qué buena onda que te tocó y entrenar con él y entrenar en la universidad esa de California del Sur. Pero de ahí te transferiste a mi universidad de los sueños, que es la Universidad de A Austin, Texas. y entrenaste con Sí. Eddie Reese, que es también otra super leyenda de la natación internacional. Súper ¿Cómo, leyenda. cómo es? O sea, eso me imagino que el entrenamiento era diferente al de Salo, pero me imagino que no mucho, no sé cómo estaban los entrenamientos de Eddie Reese comparados con los de Salo en esos entonces. Eddie también Eddie era un absoluto mago. Es un mago, no por nada es el entrenador colegial de mayor éxito en toda la historia. Y Eddie sí hacía muchas series de pasos, ¿no? Pero lo hacía de una manera que no sabías ni cómo. O sea, nunca te hablaba de vamos a hacer esto, vamos a hacer 8,400. No, nunca era así. Igual le hacías 8,400, pero te decía, vamos a hacer ida y vuelta así. Luego ida para allá, 3 idas así, una acá, luego le subes, luego patada, luego ejercicio, luego máxima velocidad. ¿Entendieron? Perfecto, vamos a hacer eso 8 veces. Y no sabías si eso eran 300, 400, 500 o 700. Tú tenías que decir, a ver, ¿qué dijo? De patada, nado submarino, máxima velocidad, dos no sé qué, te sales, brincas 8 veces, te vuelves a meter. O sea, no sabes ni cuánto nadabas. Pero él seguro lo tenía súper entendido, pero tú no te enterabas. Era un mago. Eddie Reese es un absoluto mago. Y ¿sabes otra cosa que hace increíble Eddie Reese? Él ve a alguien y ya sabe si esa persona va a llegar a ser de altísimo potencial. Entonces Eddie lo que hace, y hace muy bien, es desarrollar nadadores a su máximo talento. Los recluta en high school, hacen un año de redshirt donde no compiten y en ese año los convierte en reclutas que hubieran sido peleados por todas las universidades, pero que un año antes no fueron Ujú. peleados, porque es más, seguramente los mete hasta muchos de ellos sin beca, ¿no? Entonces Eddie es un maestro desarrollando nadadores que llegan a ser excepcionales, ¿no? Además de mantener nadadores que tienen, y lo vi en muchas ocasiones, ¿no? Mantener nadadores de extremado talento, como el propio Aaron Pearsall, y en mi época un nadador que no dabas un peso por él en su primer año, que se llamaba Sean Jordan, que acabó ganando medalla de oro también en el relevo 4 por 100 libres, ¿no? Entonces, tipazos los dos, de verdad, increíbles. Sí, sí, qué buena onda que te tocó entrenar con ellos y las personas
con las que entrenaste también, porque ahí platicas ahí más o menos de algunos nadadores con los que te topaste que pues eran de super nivel. Y, y pues aunque está muy padre esa experiencia que te tocó vivir a ti y que me tocó vivir a mí, una vez que me gradué, que me tocó nadar también con nadadores muy de alto nivel en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Virginia Tech, hay también historias de nadadores que llegan muy lejos entrenando en México. Y eso Claro, está muy interesante y también me encanta platicar con ellos porque no es... Ahorita Matacoco que acaba de romper el récord mexicano en el 200 libre, que rompió los 2 minutos. Y ella nada, siempre ha entrenado en México y pues ahí está la clave de que sí, contamos historias muy padres que tuvimos la oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos, entrenar con Dave Salo y Dave Reese y Mike Bottom y todos esos superentrenadores, pero está también el ejemplo de Matacoco, de Fer González, de todos estos nadadores que se hicieron en México 100%. Entonces también quiero que la gente no piense que no, pues entonces como no me puedo ir a Estados Unidos a nadar, ya no voy a poder ir a las Olimpiadas o no voy a poder ser bueno. claro. Mira, qué bueno que lo mencionas y para mí es muy admirable porque incluso cuando tienes la oportunidad de irte a estudiar a Estados Unidos o a nadar a Estados Unidos, pues qué bueno, ¿no? Pero tienes mucho a favor, que si no, requiere un esfuerzo y una determinación personal más alta, lo cual habla muy bien de estos deportistas. En Estados Unidos tienes instalaciones, cultura, facilidades, una serie de apoyos, ¿no? De medicina del deporte, etcétera. Y acá lo puedes tener, pero tiene que ser una convicción personal y un apoyo familiar o de tu equipo. La verdad a mí me parece extraordinario y tienes toda la razón. Yo incluso tú lo sabes porque leíste el libro, pero cuando después de la hepatitis entrené para los Juegos Olímpicos, lo hice solo y en una alberca de enseñanza en Cuernavaca, ¿no? Entonces, realmente el nadador se hace Impresionante. donde quiere, ¿no? Donde quiere se hace el nadador. Es una cuestión más de determinación personal, de voluntad, de compromiso, de esfuerzo, que sí, que como te decía, de pronto sí se te facilitan las cosas cuando estás en un equipo de figuras que establecen un, si me entiendes, un ritmo de entrenamiento, que establecen una mística del equipo, eh, pero de que se puede, se puede. Y admiro muchísimo, ¿no? Los ejemplos que tú diste. Sí. Sí, pues también me acuerdo que Ricardo Vargas cuando fue a Río, él todavía no se había ido a la universidad. De hecho, creo que yo fui de los que lo convencí de que se fuera a la Universidad de Michigan, porque yo es cuando estaba entrenando en Michigan Ajá. y le dije, Vargas, este es un paraíso, entrenando en esta alberca con estos entrenadores, con el gimnasio, con los fisioterapeutas, tienes todo. Y ya se fue a la Sí. Universidad de Michigan y le fue muy bien ahí. Y pues también platicamos aquí con él en el podcast. Lo voy a invitar otra vez porque ya está retirado y quiero que me eche su historia de retirado, no nomás de nadador. Pero, Ujú. pero fíjate que algo que también me puso a pensar mucho, Javier, cuando estaba leyendo tu libro, es en que tú te fuiste a estudiar a USC. ¿Qué año era? ¿Era en el 88 o el 89? 86. 86. 86. ¿Y qué era de tu... No sé si era de tu generación o cerca Carlos Arena, Él era un poco más joven que yo, más gran joven? amigo mío, lo admiro muchísimo, sí. Ok. Y, sí, él es unos 4 años más joven que yo, Mm, y, o hasta tal vez un poquito más de 4 años. Nos conocemos desde que éramos chicos, nadábamos los dos en el acuático del Pedregal. eh, yo le di mucho seguimiento a él, incluso yo le sugerí que se fuera con Eddie, yo hablé con Eddie y bueno, tuvo una carrera extraordinaria en UT. Y luego a mí me gustó también la valentía de su decisión de nadar unos Juegos Olímpicos y luego le ofrecieron un trabajo en Nueva York que le gustaba. Hizo la transición cuando mejor estaba nadando. Había hecho un 53, me parece, en el 100 dorso en el 98, en una Copa del Mundo de curso corto. Estaba nadando excepcional. Le ofrecieron un buen trabajo. Dijo,
para allá voy. Y eso me pareció también muy, muy interesante, muy valiente, y es un hombre muy exitoso, ¿no? Profesionalmente. Ya sí, Carlos. Fíjate que yo no lo conocía hasta que alguien me mencionó su nombre en un nacional que fui a Estados Unidos en el 2015, en un nacional de Estados Unidos. Y un entrenador me dijo que creo que yo tenía, ¿cuánto tenía? Yo creo que tenía un 56 en dorso o algo así. Y me dijo este entrenador que si conocía yo a Carlos Arena. Y dije, no, no, ¿quién es? Y me dice, pues era un mexicano que nadó en la Universidad de Texas y que hacía también 56, pero hacía muchos años. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de quién era él. Y aparte lo que me llama mucho la atención, Javier, es que yo a veces, o últimamente, no últimamente, pero yo creo que hace unos 2 años me puse a preguntarme quién fue el primer mexicano que se fue a una universidad de Estados Unidos a estudiar, porque ahorita es muy común y mucha gente lo sigue buscando y el nivel de la Universidad de Estados Unidos sigue creciendo, entonces es más fácil, digo, más difícil cada vez. Y estaba pensando yo en nadadores como los Jacobo que se fueron a Texas A&M, como a Ricardo Marmolejo, eh, y luego vi que tú andabas ya en USC en el 86, o sea, no sé si tú conozcas a otros mexicanos que se han ido a Estados Unidos a estudiar y a competir en el nivel de NCAA desde mucho antes que tú, porque entonces no es algo nuevo, para Sí, nada. no. Sí, bueno, a ver, mira, varios, antes que yo, una que se llama Tere Rivera, que estuvo en la Universidad de Houston, tremenda dorsista. Teresa Rivera hizo época por allá en el 80, pero no lo vas a creer, pero el que más antiguo yo conozco que se fue a la Universidad de Texas fue Felipe El Tibio Muñoz, allá en 1970, 1969. Sí, el Tibio estudió allá, de hecho se graduó de la Universidad de Texas. Wow, Sí, no sabía, qué interesante. sí, sí, sí. Eso fue Sí, yo no después de sé que si, ganara en, ahorita en dijiste, México 68, ¿verdad? sí, Ok. sí, 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 porque en México ganó a los 17, todavía no estaba en la universidad, imagínate, Ujú. fue campeón olímpico a los 17. Pero luego se fue a la Universidad de Texas, luego, o sea, de mi época, Miguel Santiesteban, Ernesto Vela, Patti Colman, no, realmente sí es algo que ya, sí, sí se estilaba tal vez en menos volumen, pero desde Ujú. antes, ¿no? Jacobo Weisman, que también un pechista extraordinario que estuvo en Texas A&M, Mario Vela. En mi época éramos así varios. Rodrigo González, por supuesto, que estuvo en UCLA en el 86, él también. Sí, 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 sí. Pero el ¿Qué? que más antiguo yo recuerdo es el Tibio, Wow, en UT. qué interesante. Sí, Sí, yo cuando fui la primera vez a una competencia en UT fue en el 2010. No estaba tan chico, tenía creo que, pues tenía 18 porque fue en enero, fue un Grand Prix ahí en Austin y fue mi primera vez que fui a esa competencia y dije, wow, o sea, primero fui a una en Texas A&M y cuando fui dije, me quiero ir a estudiar a Texas A&M. Y lo fui a la siguiente y fui a UT. Y dije, no, mejor quiero estudiar en UT. Lamentablemente mis tiempos no definitivo. eran tan buenos, pero también estaba viendo la Universidad de Michigan, la Ohio State, y hablé con los entrenadores y me dijeron, pues sí, tienes un espacio en nuestro equipo, claro que sí, pero pues los tiempos que tienes no son lo suficiente para beca, entonces pues yo puse en mi cuarto, en un pizarrón, los tiempos que me dijeron más o menos que necesitaba para beca y ni siquiera después de graduarme de la universidad, después de 4 años de universidad, llegué a hacer los tiempos que necesitaba para una beca en la Universidad de Michigan o en Ohio State. Pero eso, lo que Ajá. estamos platicando ahorita es que esos tiempos que me puse, esas metas que estaban loquísimas, me ayudaron a seguir trabajando duro, 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 hasta que llegué, a lo mejor no llegué a esas metas, pero llegué a unas también altas que me abrieron las puertas de venirme a Estados Unidos, aunque no fuera a esas universidades. Exactamente lo que Sí, platicamos ahorita. exacto. Y yo no sé si tú has leído el libro de Felipe Muñoz, y no sé si lo puedas conseguir, la verdad, creo que él no lo tiene en Amazon, que se llama Tirarle al Sol. Y se llama Tirarle al Sol porque Felipe cuenta una historia. Bueno, Felipe cuenta la historia de por qué él pensó en ganar una medalla olímpica, ¿no? Y es muy bonito en un momento dado que está en la alberca olímpica para salir a nadar la final
Y de repente aparece su papá y le dice, pero papá, ¿tú cómo bajaste aquí? Si aquí nada más estamos acreditados, ¿qué haces aquí? No, hijo, ya sabes, aquí ya sabes, conozco a no sé quién, me dejaron pasar y vengo a decirte que por lo menos la de tercero, mijo. Y entonces se voltea y le dice, papá, voy a ganar, vete, déjame, ¿no? O sea, la mente del tibio, ¿no? Y él dice que él siempre soñó en grande. Entonces cuenta la historia de que hay un rey que dice que va a dar a su hija en matrimonio al arquero que logre cruzar el río con una flecha. ¿No? Hay un río muy ancho, el que logre cruzar el río con una flecha, el primer arquero que lo logre, le va a dar en matrimonio a su hija. Y a cada rato llegaban arqueros y pues ninguno lo lograba, ¿no? Un buen día llega por ahí un arquero y ¡pum! Cruza el río, pero perfecto, y le sobran otros 20, 30 metros, ¿no? Wow, entonces el rey no puede dar crédito, va con él y dice, bueno, está bien, ya ganaste, ¿no? Te vas a casar con mi hija, pero por favor dime tu secreto, ¿cómo lo lograste, no? Y dice, es que, mire, yo lo que de verdad quiero es pegarle al sol. Entonces yo todos los días entreno a tratar de darle al sol. Dice, nunca le doy, pero cruzar el río es re fácil. Qué interesante. Qué padre historia. Así es. Y su libro se llama así, Tirarle al sol, El del tibio. el del tibio. Ok. Ok, a ver si lo encontramos. Estaría interesante leerlo. La única medalla de Vale oro mucho la pena. en México. Muy interesante, me encantó. Muy bien. Oye, Javier, y luego o la fecha en la que empezaste a ser, eras presidente de la federación, ¿no? Por 8 años. Cuando me Sí. platicaste ahorita al principio que ayudaste a formar una federación que en realidad no existía, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que no existía? Primero que nada, en qué años fue? Mira, yo tomé la federación en julio de 2001. Y cuando digo que no existía, es Mm, que a mí me entregaron una maleta con expedientes y una secretaria. Esa era la Federación Mexicana de Natación cuando yo entré como presidente. Yo entré a partir de un proceso donde había habido unas elecciones que las descalificaron, las elecciones, la CODEME, que en ese entonces era el referee, digamos, de las elecciones de federaciones, y había una comisión de reorganización que convocó a elecciones y yo entré como presidente, y eso fue lo que yo recibí. Ahora, yo entré con un patrocinador que pagaba mi sueldo como presidente más otros sueldos y luego negocié que la CONADE pusiera un sueldo para cada director técnico de cada disciplina y luego poco a poco entrenadores nacionales y esto y lo otro y acabamos siendo una federación como de 50 personas entre peras o manzanas, ¿no? Con presupuesto, con posiciones en la FINA, en todos los comités técnicos y habiendo organizado recientemente el Campeonato Mundial Juvenil de Monterrey, organizábamos muchas copas FINA de clavados, copas FINA de aguas abiertas, entonces ya se volvió, diría yo, una federación, y bueno, y con las asociaciones operando, subimos el estándar de los campeonatos nacionales, los hicimos como eventos, que te diría yo, de entretenimiento, les metimos música, luces, en una época donde eso no existía. Entonces, yo de recibir una maleta entregué una federación hecha y derecha con oficinas, con un responsable de cada área, con gerentes, secretarias, directores técnicos y operábamos de una manera muy transparente. Nos juntábamos a principio de temporada en agosto todas las asociaciones y definíamos criterios de selección, definíamos macrociclos y todo se transparentaba. Fui la primera federación que tuvo una página de internet en el 2001, ¿no? Y cada asociación tenía su micrositio y podían ellos subir sus convocatorias, sus resultados, era de autoedición, algo que hace 23 años no existía. Entonces, a partir de esa, bueno, en fin, a eso era a lo que me refería, ¿no? ok. ¿Tú fue más o menos en la misma época cuando Nelson era presidente de la CONADE? Así es. A mí me tocaron 6 años de Nelson como director de CONADE y luego 2 años de Carlos Hermosillo. Porque me acuerdo que Nelson también ayudó, creo, no fue Nelson el que empezó a hacer las Olimpiadas Nacionales.
No, fue Ibar. Y en, Ibar Cisniega. Ibar. Ibar Cisniega, pentatleta, sexto lugar olímpico en Los Ángeles 84, o en 80, no me acuerdo, pero bueno, uno de los pentatletas de mayor éxito en la historia. Ibar fue deportista, fue dirigente de la CONADE de 2000 a 2006, e Ibar hizo la Olimpiada Nacional, CIMA y CICSED. O sea, esos tres elementos, la Olimpiada Nacional como una forma de promover las bases, CIMA, un fideicomiso para el apoyo a los mejores deportistas del México, y el CICSED, un programa de certificación de conocimientos para los entrenadores. Para mí esos son los tres programas que, si nada más México se hubiera dedicado a esos tres programas, y Nelson lo que hizo muy bien fue darle personalidad a lo que se llama el Sistema Nacional del Deporte. Nelson hacía cada no sé cuánto una reunión con todos los presidentes de las federaciones, con todos los directores de institutos y con todas las instituciones, CONADE, Comité Olímpico, CODEME, CONDEVA y todas las organizaciones de deporte, para ponernos de acuerdo en prioridades nacionales. Yo pienso que eso fue la mayor aportación de Nelson. Luego, todo esto que te he dicho, entre una u otra, en algún momento, por la razón, se ha venido a menos, ¿no? Sí. Sí, porque me acuerdo... Y ahora Ibar Cisniega es el nuevo, nada más comentarlo, Ibar Cisniega ahora es el nuevo titular de la Federación Mexicana de Fútbol. Para que lo tengas en el radar, pues. Ok. Entonces puede que empecemos a mejorar en el fútbol. Puede, sí. Y ojalá algún día venga contigo al podcast, porque de verdad es una persona de primera. Ok. Fíjate que estuvo muy interesante también esa parte de tu libro que mencionabas a Nelson, que te apoyó como nadador. Sí. Porque a mí también me apoyó. O sea, qué increíble. Nelson es el padrino de la natación mexicana. O sea, hasta ahorita ha apoyado tanto al deporte y a la natación que le encanta. Y eso me abrió los ojos mucho de que, wow, o sea, a ti también te apoyó igual que me apoyó a mí cuando estaba nadando. Y eso se me hizo gigante. Sí, Nelson, la verdad, es un apasionado, ¿no? Tiene una personalidad muy magnética, ¿no? Hay quienes son muy afines a él, hay quienes realmente todo lo contrario, pero nadie le puede discutir a Nelson que es un apasionado y que ha apoyado la natación. Sí, sí, no, mis respetos a Nelson, a ver si se anima a venir al podcast, porque él hizo un podcast con Nayo Escobar. Nayo Escobar nadaba, yo no sabía. Yo había visto unos de sus episodios, pero cuando estaba hablando con Nelson estaban hablando de historias de cuando Nayo, no sé si tú lo conozcas, No, pero él nadaba también. tiene que ver con las Escobar, que estuvieron, que fueron muy muy buenas, ¿cómo se llama? No sé. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. Hubo una Escobar que me tocó cuando yo fui presidente de la federación, muy muy buena, Susana Escobar. Susana Escobar, sí. Sí, aquí la tuvimos en el podcast hace algunos episodios. Muy buena onda, Susi. Sí. Me tocó conocerla y cuando estaba nadando todavía, y de hecho ahí en UT también. Y ahorita pues está de entrenadora en Canadá y platicamos muy a gusto también aquí en el podcast. Qué bien. Sí. Entonces, ¿por qué dices, aunque creo que ya sé la respuesta, pero quiero que me compartas un poquito lo que tú quieras y lo que tú puedas, que 8 años era suficiente como presidente de la federación? Yo pienso que el problema con las federaciones es que hay muchos incentivos mal puestos para que los presidentes se eternicen en esa posición y se pervierten las razones para estar ahí. Yo pienso que 8 años son suficientes. Es más, 4 años con una máxima reelección de otro periodo. 8 años me parece que es un tiempo muy razonable para que alguien pueda dirigir una organización y llevarla de un lugar a otro y tener proyectos concluidos y hacer una diferencia y luego permitir que llegue una nueva dirigencia. Y debería de quedarse la parte operativa. Entra un nuevo presidente y se queda el gerente y se quedan los administradores y los directores y luego ya hará sus cambios, ¿verdad? Pero la federación tiene que ser un poquito autónoma a la parte política y no debería de permitirse más de 8. ¿Por qué?
porque hay tantos beneficios que se pueden repartir de mala manera que de pronto nada más por un pequeño beneficio, un pequeño viaje nacional o internacional, se van pervirtiendo el por qué las asociaciones hacen que un presidente se quede y dejan de representar a sus clubes. O sea, las asociaciones deberían, en el ideal, es más, en el deber ser, representar el sentir de sus clubes, representarlo. No pensar que la asociación les debe pleitesías y al revés, ellos deciden lo que quieren y los clubes se adaptan. No, 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 es al revés. Los clubes se juntan, ponen un responsable o un representante y ese debe de ir a ejecutar lo que es valioso para esa asociación. Entonces, por eso pienso que 8 años es suficiente, porque si no se vicia mucho el sistema. Ya. Y yo a los 8 años ya no busqué reelegirme, ya dije ya y me voy a otra cosa, ¿no? ¿Por qué decidiste postularte para ser presidente? ¿Qué requisitos se necesitarían? Si yo quisiera ahorita ser presidente de la federación, que no quiero, pero vamos a decir que si quisiera, ¿qué es lo que necesitaría? Mira, yo decidí postularme porque como deportista sufrí muchas carencias e injusticias. Y dije, a mí me gustaría que llegue un deportista con buenas intenciones y que piense en el deportista. La consigna cuando yo fui presidente es dignificar el esfuerzo del deportista. Y se necesitaba haber sido miembro de una asociación, ser mexicano, tener buena reputación. Era bueno si tenías algún logro deportivo. Y había ciertos candados que tenían cierta razón de ser. Es decir, es muy difícil ser presidente de la federación si no sabes cómo funciona una asociación. Entonces dices, bueno, que por lo menos haya tenido un cargo durante un año en una asociación para que entienda un poquito mejor a la organización. Entonces yo cumplía eso porque había sido miembro de la Asociación de Morelos en algún momento y cumplía con todos los requisitos y bueno, pude serlo, ¿no? Pero hoy se han puesto muchos más candados porque esa es parte de lo que te decía yo, que las cosas se vician. Yo hoy no sé qué se necesita para ser presidente de la federación, pero muchas veces se han puesto candados en federaciones como diciendo, solo puede aspirar a ser presidente aquella persona que hoy es miembro del consejo directivo. Entonces supone que el consejo directivo son 10 personas. Entonces resulta que ahora solo alguno de ellos se puede postular. Y bueno, y pues son todos el mismo grupo, ¿no? Entonces, ¿y quién cambia los estatutos? Los cambia el consejo directivo con la aceptación o a veces con la colusión de las asociaciones. Entonces, ese es el tipo de ejemplos que te digo que se vician, porque sí debería de haber un criterio objetivo para decir quién puede, quién tiene derecho y quién haría un buen trabajo como presidente de la federación. Ya, pues tienes que poner los criterios, pero que verdaderamente estuvieran enfocados en el mejor, que llegue el mejor, y no en que nosotros como grupo nos quedemos con los beneficios de estar al frente de una federación, que es lo que normalmente pasa en todas las federaciones. Sí, es muy difícil eso, y aunque llegue alguien como presidente, es difícil nadar contra la corriente estando ahí adentro, me imagino. O sea, ya hay muchas costumbres Claro. y una cultura a la que entras y para cambiar algo, pues olvídate. Y yo no lo digo, no me consta porque no me ha pasado en ninguna de mis experiencias como trabajo, pero algunas historias que me ha platicado mi mamá, que ha tenido diferentes trabajos, muchos en el gobierno, me platica cómo funciona esa dinámica en cuanto entras a un ecosistema que ya está corrupto y que ya tiene cosas malas. Es para cambiarlo, olvídate. O sea, todos están jalando a la misma dirección y si llega alguien a jalar a la otra dirección, olvídate. Es muy, muy difícil. Lo estás diciendo perfectamente. O sea, fíjate, es que las cosas tienen su inercia y de pronto llegas tú y esa inercia va más allá de pronto de las personas que están ahí. Ya tiene una inercia. Si tú quieres cambiar esa inercia, vas a tener que hacer un esfuerzo grande. Y uno de los desafíos de estar en la federación es que estás metido entre las fuerzas de las grandes instituciones. En mi caso era el Comité Olímpico, la CONADE y la CODEME. Entonces cada una tenía su propia agenda y las federaciones eran la carne de cañón. Entonces la CONADE dice, órale, perfecto, yo te doy dinero,
para los viajes que quieres de tu selección nacional, pero entonces quiero que me apoyes en este otro tema. Y el Comité Olímpico te decía, perfecto, si tú no me apoyas en ese mismo tema con otra postura, pues creo que los criterios de selección para tu selección van a ser un poquito más difíciles, porque acuérdate que aquí tenemos cierta variabilidad, ¿no? Entonces digo, estoy nada más haciendo ejemplos aleatorios, pero para que me entiendas, es muy difícil llegar con muy buenas intenciones a un sistema que ya está viciado. Ya. Sí, ¿no? Qué interesante experiencia Pero hay que intentarlo. Como buen... qué buena experiencia que te tocó vivir a ti por 8 años. Sí, fue muy ilustrativa, la verdad. Fue una gran época y yo siempre me quedé muy contento y muy satisfecho de lo que se logró dentro de las condiciones que pudimos, ¿no? Sí. No, excelente. Este, algo que específicamente tu carrera deportiva, ¿no tienes algo que, aparte de la medalla olímpica a la que le estabas tirando en tus segundos juegos, algo más a lo que te hubieras quedado, que te quedaste un poquito con las ganas que no lograste, aparte de esa medalla? Mm, pues creo que no, ¿eh? La verdad no me viene nada a la mente, así particularmente. No sé si porque ya lo procesé todo y ya lo integré y soy muy feliz con mi vida hoy, pero no me viene nada a la mente, así como que se me hubiera quedado como una asignatura pendiente. Tal vez aprender a nadar dorso mejor. Los pechistas no saben no saben nadar dorso mucho más que Miguel de Lara. Miguel de Lara, que acaba de calificar a París. Él era dorsista antes y nadaba muy bien. Dorso. No. Es el único. Ah, no, y el tiempo de Miguel de Lara, ay, qué maravilla, mis respetos, lo admiro tanto. Cuando yo estaba en Barcelona, el récord mundial era 2:10:16 de Mike Barrowman y era una locura. Ajá. Y ver ahora a Miguel hacer 2:9, híjole, yo me quito el sombrero, qué bárbaro. Sí, no, fue una super prueba y también pues ahí tengo 2 episodios de aquí del podcast con Miguel y en el primero fue de hace unos meses y me platica unas cosas y en el último que platicamos pues fue ya después de haber calificado y me platicó el proceso, me platicó que él también como tú tuvo que entrenar solo en México por 4 años, que es dificilísimo. Me tocó muy brevemente en mi carrera, me tocó entrenar solo. 4 años. También me quito el sombrero por Miguel Muy y ahorita difícil. que le está yendo también muy bien en Centroamericanos. Oye, y su entrenador, Sergio López, ¿no? Ujú. Él era contemporáneo mío, amigo mío. Él ganó medalla de bronce en Seúl con 2:15. Amigo, él iba a una universidad, de verdad compartimos muchas competencias en Estados Unidos y bueno, ya para mí era una inspiración, una gran inspiración. Y él entrenaba con Mike Barrowman y Joseph Nagy. Joseph Nagy es el que viene a cambiar la técnica del nado de pecho, porque lo entiende como hay que seguir o hay que ponerse encima de la ola. O sea, cuando tú vas nadando pecho, tú al pegar aquí con el agua creas una ola. Y lo que Joseph decía es, esa ola tienes que ponerte adelante de esa ola y otra vez volver a hacer la brazada y volver a ponerte. Y Mike Barrowman y Sergio López entrenaban juntos. Y al final Sergio López no hizo el tiempo que hubiera querido hacer en Barcelona, pero él iba para medalla, era medallista en Seúl. Entonces, bueno, es un tipo extraordinario como deportista y bueno, ahora como entrenador. Sí. Yo Sí, creo me que tocó. también Iga, ¿no? Nada con él. Sí, están los dos. Iga, está Miguel. Y luego creo que iba a entrar otra mexicana como freshman a la universidad de Virginia Tech. A mí me tocó entrenar con Wow. Sergio. Mis últimos 3 meses de nadador me tocó entrenar con Sergio en el 2018. Después de Barranquilla me fui a entrenar con él y ya se me empezó a empalmar la vida y dije, ¿sabes qué? En diciembre del 2018 dije, ya, se me hace que hasta aquí. Pero platiqué con él y dije, mira, esto es lo que mis pensamientos, ¿qué opinas? Y me dice, mientras que tú estés en paz con tu natación, creo que tú tienes la decisión y
y yo te voy a apoyar en lo que sea. Y me encantó entrenar con él esos 3 meses y me hubiera encantado entrenar con él mucho más tiempo porque es un súper entrenador. También entrenó a Andy cuando Andy estaba en la universidad, digo, en la High School de Bulls en Florida. Ahí estaba Sergio López también, entonces Ajá. también ha tenido bastante influencia en la natación mexicana. Mexicana. Sí, sí, qué Sí. bueno. ¿Algo más, Javier, antes de Sí. despedirnos que tengas ganas de platicar aquí que a lo mejor no tocamos? ¿Alguna pregunta para mí o del podcast que te llame la atención? Bueno, primero, como felicitarte, porque este esfuerzo que estás haciendo permite que una comunidad que a veces es poco entendida por alguien que no lo ha vivido, tenga un espacio de reflexión y les estás haciendo llegar perspectivas y formas de pensar que puedan ayudarlos a reflexionar sobre su propia vida. Entonces, Daniel, de verdad que te felicito, cuenta conmigo, lo que yo pueda apoyarte, asegúrate de que ahorita por el celular me mandas tus redes sociales para asegurarme que esté yo reposteando todo lo que haces y difundiendo tu podcast. Te felicito, me encanta y me gustaría pues redoblar esta perspectiva que compartimos del valor del camino. Y te diría que recientemente grabé un audiolibro en una plataforma que ya luego te lo comparto, que se llama Vic, que no sé si la conoces, pero Mm, es una plataforma de audiolibros en español. Y hice un audiolibro que se llama Atrévete a vivir a la altura de tus sueños, ¿no? Entonces hablo sobre el derecho que tienes, ¿no?, de soñar, de alinear tu vida con ese sueño y de que no te detenga el miedo a no lograrlo, sabiendo que vas a ser, como tú bien dijiste, una persona distinta, ¿no?, después de haberlo intentado. Entonces con esto te quiero decir que de verdad aprecio lo que haces, redoblo ese mensaje y que cuentes conmigo, ¿no? Lo que pueda yo apoyarte, ya sabes que ahí vamos a estar. ya estás, gracias, Javier, te lo agradezco mucho. Y el libro, el audiolibro ese que me platicas, ese también está disponible para a la venta. ¿O cómo me meto para escucharlo? Creo que la verdad no lo sé. Vic es una plataforma, es un app, BEEK. Incluso Mm, ya está ahí, fíjate que ahí lo que construimos es una serie y va a seguir creciendo que se llama Atletas Olímpicos Redefiniendo el Éxito. Y entonces hay una tiradora de mm, tiro deportivo que se llama Gaby Rodríguez, que hizo el primero, que se llama Supera el síndrome del impostor, y ese ya está ahí disponible. Y luego va a estar Macarena Alexanderson hablando, ella es una clavadista de Barcelona, hablando de cómo combinar tu vida, ¿no?, y superarte, o cómo hacer esa transición exitosa. Va a estar Daniel Aceves, que fue medallista olímpico, y está el mío, y va a seguir siendo, va a seguir creciendo esta serie que se llama Atletas Olímpicos Redefiniendo el Éxito. Duran como 20 minutos y yo creo que van a estar bien padres, ¿no? Ahí ya luego cuando ya estén, el de Gaby Rodríguez ya está disponible. Cuando estén los demás disponibles, ahí te voy avisando. ya estás. Ok, me avisas y también lo ponemos en el Instagram del podcast. ¿Y tu libro de La meta fue el camino está disponible solamente en Amazon o en alguna otra plataforma? Ahorita solo en Amazon. Estoy también viendo ya ponerlo disponible como audiolibro. Y también estoy viendo con una persona que de hecho fue clavadista y que tiene una distribuidora, a ver si lo colocamos físicamente en librerías, pero todavía no. Ok. Pues yo lo voy a poner en la liga en la descripción del podcast para que la gente se pueda meter. Yo lo leí, no lo compré en papel, lo leí en el teléfono porque aunque está medio extraño leer en un teléfono muy chiquito, Teléfono. cada vez que vuelo, saco el teléfono y me pongo a leer ahí rápido y empiezo a hojear el libro. Y pues sí me gusta más en papel, pero después es otra cosa que tengo que cargar en mi maleta que a lo mejor se me olvida o se Claro. maltrata y así. Entonces yo lo leí Oye, yo en no, el teléfono. a mí Amazon no me da nada por este comercial que voy a hacer, pero no sé si has visto los lectores de Kindle. O sea, digo, yo también lo leo en el teléfono a veces, pero el lector de Kindle lo que tiene es que tiene una muy buena resolución y es muy ligero. Mm. Entonces te puedes estar así en tu cama acostado, ya toda la luz apagada, tu esposa dormida, y tú con una mano sosteniendo esto y cambiándole la página así con un dedo. Ujú. La verdad es que súper buenos los lectores de Kindle. Sí, sí me los han recomendado, fíjate, no he jalado el gatillo, pero
igual y no me causa tanto, no me ocupa tanto espacio y tampoco se maltrata como un libro. Y sí se parece una hoja de Sí. verdad, sí parece, los he visto. ¿Sabes qué? Lo que, bueno, como el teléfono, le cambias el tipo de letra, el color, el contraste, todo esto. Pero lo que a mí me gusta más es que es mucho más ligero que un teléfono. Es mucho más ligero que un teléfono. Entonces lo puedes Mm, sostener con una mano acostado y como se ilumina en blanco, en fin, es como muy, muy cómodo para leer. O sea, sí vale mucho la pena. Ahí échale un ojito porque igual sí se te acomoda, ok, ¿no? No te ocupa nada de espacio y sí es cómodo. Y conste que no ya, llevo regalías. ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, Javier, pues déjanos aquí tu Instagram para que la gente te pueda seguir donde andes ahorita, en las conferencias y trabajando con el Comité Olímpico Internacional y así que se mantengan al tanto. Claro que sí. Bueno, es Javier Careaga, es en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, todos es Javier Careaga, simplemente. Y claro que sí, Daniel, y mantengámonos en comunicación, apoyémonos a Ujú. difundir nuestras iniciativas porque me parece que tienen un valor genuino, están pensadas en colaborar, en ayudar, así que cuéntame como tus aliados y tus amigos y te felicito de verdad. Ok, igualmente, Javier, muchas gracias. Oye, antes de despedirnos, ¿has pensado en nadar Masters? Fíjate que no lo había hecho, pero igual y ahorita vuelvo a pensarlo un ratito. O sea, sí, ahorita como que se me está antojando de nuevo. Voy a tener posibilidad de nadar aquí en Cuernavaca. Fíjate que con una socia vamos a abrir una escuela de natación, así que no me va a quedar más remedio que volverme a meter a la alberca. Me avisas, pues, y a ver si nos vemos en una competencia. Tienes que venir a la inauguración, Daniel. Ok, me dices cuándo es y ahí estaremos. Órale. Sale. Muchas gracias, Javier, que Buenísimo. estés muy bien y te mando un abrazo. Mucho éxito. Igualmente para ti, ¿eh? Fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.